Estando ahí. Ahora sí. Creo que ya estamos en vivo. Ahora sí estamos en vivo. Muchísimas gracias a los amigos, amigas que se conectan a su programa Otra Mirada, aquí en el Ecuador Today, donde seguimos analizando la situación de nuestro país, las posibles salidas que tenemos, la posición de los actores, sí, a nivel nacional, a nivel local, y la posición también de los gremios, ¿no? Eh, Muchos se han sorprendido de que no hemos visto la presencia de los sindicatos, ¿no? Y de otras organizaciones sociales que en años anteriores han tenido una fuerte presencia en contra de políticas neoliberales. Sin duda, como hemos dicho, lo comentamos también en la entrevista, en la última entrevista, de alguna forma quien ha liderado un poco el tema de las movilizaciones, de la presión al gobierno, sigue siendo el movimiento indígena, pero no podemos descontar la presencia que han tenido los maestros y sin duda la fuerza que ha tenido la UNE, y por eso la importancia de nuestro invitado del día de hoy, Andrés Quispe. Sí, muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Actualmente es coordinador nacional de la UNE, sí, trabaja también los temas políticos, asuntos ligados al tema pedagógico. Vamos a analizar con él qué está pasando con los estudiantes, la terrible deserción que se está viviendo a nivel ecuatoriano, con números históricos, si comparamos incluso con la región. Actualmente es licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en Innovación y Nuevas Tecnologías, tiene un máster en Investigación Educativa, sí, presidente del Frente Popular de Pichincha, articulista de la revista Ruptura, Plan B, Red, y editorialista del diario El Universo. Andrés, te agradezco muchísimo, y para iniciar este diálogo contigo, quisiera tener tus impresiones de la situación tan crítica que está viviendo el gobierno, porque vamos a tener en cuenta que sin duda muchas de los apoyos que al inicio tuvo este gobierno, pues precisamente fue también de parte de los maestros, ¿no? Recordemos eso. Pusieron ustedes una agenda muy clara con la que el gobierno, el mismo presidente Lazo se comprometió, pero que hasta la fecha Andrés no lo ha cumplido. Estamos con un presidente que prácticamente, vamos a ver qué pasa en la asamblea, está a puertas de un juicio político, una presión desde la ciudadanía con este no que ha ganado en las urnas, y bueno, prácticamente sin ningún capital político, ¿no? Si comparamos el inicio del gobierno, un apoyo importante de buena parte de la ciudadanía, y hoy que prácticamente no ha ganado su partido, pues es nada. ¿Cuál es la impresión que tienes del gobierno, Andrés? ¿Y cómo analizarían ustedes, para empezar, pues esa relación que en un inicio tenían con la que hoy tienen con el gobierno? Muy buenas tardes, ya, Andrés. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, la lectura que tenemos desde el lado del Magisterio Ecuatoriano y su gremio, la Unión Nacional de Educadores, es una lectura, un poco vale señalar que el proyecto o la opción política que la Unión Nacional de Educadores levantó en su momento fue la de apoyar a Yacu Pérez, que era una candidatura que la recogían distintos sectores de los pueblos del Ecuador, organizaciones sociales, sindicatos y sectores populares. Bueno, todo el país conoce cómo en su momento la maquinaria electoral, entiéndase parte de esa maquinaria, el fraude político que se cometió, le permitió llegar a la chequera del Banco de Guayaquil a la presidencia y a otros sectores más. Ya en la actualidad, nosotros podemos señalar que lógicamente la crisis política que atraviesa nuestro país, también hay una crisis de carácter económica, de carácter social, es evidente. Se expresa básicamente, diría, esa pérdida de capital político del gobierno en tres aristas. Una es de que tienes un gobierno que no ha cumplido con las ofertas de campaña. Dos, es un gobierno que está involucrado en actos de corrupción desde sus círculos familiares hasta su gabinete. Y tercero, que diría es la estocada final, por decirlo así, está por develarse, estas denuncias de estar vinculado a las mafias del narcotráfico. Todos estos elementos centrales han provocado que efectivamente el 5 de febrero los pueblos del Ecuador, quienes asistimos a dar nuestro voto,
Le digamos al presidente un no en las 8 preguntas de la consulta popular, pero hay que leer a esos resultados. La gente no solo fue a sufragar en torno a las 8 preguntas. La consulta popular tuvo la capacidad desde los distintos actores políticos, sea el movimiento indígena, sea el FUD a través de los trabajadores, sea el Frente Popular, sea la CONAIE, la FINOCIN, entre otros actores más, tuvieron la capacidad de convertirle en un referéndum frente a la política del gobierno. Y lógicamente el presidente fue derrotado en las urnas por estos tres elementos que acabé de señalar: corrupción, el no cumplir con las ofertas de campaña, el tema de las denuncias ahora de estar vinculado con las mafias del narcotráfico. Y si a eso le suman los problemas centrales sociales del país que no han sido resueltos. Tú acabas de ver que en los últimos días existían unas filas inmensas en el registro civil por acceder al tema de un pasaporte en las principales ciudades de nuestro país. Es decir, la migración, la falta de empleo ha crecido. Datos oficiales te señalan que de cada 10 ecuatorianos, 7 no cuentan con un empleo pleno y los índices de pobreza han crecido. En ese contexto, la Unión Nacional de Educadores también se ha sumado a exigir la salida inmediata del presidente Guillermo Lasso, y para eso en este momento efectivamente se está tratando el informe de la respectiva comisión de la Asamblea, en donde se resuelve el llevar a juicio político al presidente Guillermo Lasso por las distintas denuncias presentadas. Perfecto, sin duda, como señalas, pues es una situación difícil para el mismo gobierno, ¿no? Lo hemos visto no solamente con la presión que ha tenido desde los otros grupos políticos, sino como lo mencionabas, la presión que ha tenido también desde el sector social. Ante eso, Andrés, ¿cuál es vamos a decir, cuál es la situación actual de los maestros? ¿No? Hemos visto que, como bien señalas, ¿no? La posición ha sido muy crítica, pero ¿qué es lo que le están planteando al gobierno? ¿No? La CONAIE, por ejemplo, le ha planteado 10 puntos, de los cuales en bueno, la semana pasada vimos que la resolución, pues, es pedir la renuncia del gobierno, ¿sí? Y bueno, tú como uno de los altos dirigentes, ¿cuál es la posición que tienen y realmente cómo piensan que podemos salir de esta crisis? Bueno, al tercer día que se posesionó Guillermo Lasso, la Unión Nacional de Educadores comenzó las movilizaciones, pues creíamos, no que estábamos seguros que es muy complejo que un gobierno de derecha neoliberal responda a los intereses de la escuela pública. Si revisamos los reportajes de los distintos medios de comunicación, la lucha social no es una cuestión de competencia, pero si revisamos los distintos reportajes y noticias, tú vas a encontrar que en la segunda semana la Unión Nacional de Educadores desarrolló ya su primera movilización a nivel nacional para exigirle a Guillermo Lasso que cumpla con la escuela pública. Eso en ese momento significaba que se apruebe y se respete la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Semanas luego, la Unión Nacional de Educadores desarrolló una huelga de 32 días, con más de 120 maestros y maestras en 12 provincias del país declaradas en huelga de hambre. Estamos hablando ya en el mes de mayo. Luego, tú conocerás, en junio se desarrolló el segundo levantamiento indígena y popular, que fue una constitución y que confluyeron distintos actores sociales y populares, por lo cual los 10 puntos que están levantados en la agenda de este país ha sido una construcción del movimiento social y popular, porque la huelga de hambre también de la UNE y la movilización de distintos sectores en ese momento ya venía levantando una bandera. Por ejemplo, levantamos la necesidad de que se invierta en educación y en salud, pues salíamos del contexto fuerte de la pandemia de la COVID-19. Tú debes recordar que en ese momento a nivel mundial las aulas fueron cerradas, pero para el retorno era necesario invertir en infraestructura material, en infraestructura tecnológica, era necesario recuperar los dispensarios médicos en los establecimientos educativos, era necesario completar las dosis de vacuna para toda la cadena de la comunidad educativa, desde conserjes,
desde secretarias, desde madres y padres de familia, desde docentes y principalmente los estudiantes. Entonces, en ese momento, la Unión Nacional de Educadores levantó la necesidad de invertir en educación y en salud y en generar plazas de trabajo, porque no se podía entender la denominada reactivación económica del Ecuador si no generabas plazas de trabajo que fueron perdidas o que se cerraron en el contexto de la pandemia. La Exacto. gente. Y quizás por ahí iba la pregunta, Andrés, porque después de la dura pandemia y las duras consecuencias que se tuvo a nivel nacional en todos los sectores, quizás uno de los más golpeados sí fueron los trabajadores públicos, ¿no? Recordemos que el gobierno de Lazo lo que hizo, pues, es poner en la calle a muchos servidores públicos, muchos de ellos maestros, muchos de ellos médicos, sí, trabajadores, ¿no? De la salud. Eh, en este momento, ¿cuál es la situación de los maestros? ¿Cuántos maestros tenemos a nivel nacional? ¿Cuántos están en el desempleo? El pedido al gobierno, ¿cuál ha sido en ese tema, estimado Andrés? Bueno, sí, en ese contexto, la agenda que nosotros estamos levantando es la agenda de la defensa de la educación pública, pero también de los intereses de los pueblos del Ecuador. En esa situación, más o menos la realidad del magisterio, tú tienes actualmente entre 162,000 maestras y maestros, estamos hablando de la escuela pública, y según datos oficiales tienes a 4,300,000 estudiantes aproximadamente. Cabe señalar que en el año lectivo 2018-2019 e incluso llegando al 2020, la cifra de estudiantes era de 4,500,000. En el año lectivo que se acabó de cerrar en el régimen Costa y Galápagos y que está en curso en el régimen Sierra y Amazonía, insisto, estamos entre 4,300,000. Eso responde. Es importantísimo. Sí, eso responde a un informe que tú lo puedes obtener del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del INE, que fue publicado en julio del 2022, en donde se señala que más de 195,000 niños, niñas y adolescentes dejaron las aulas por el contexto de los resultados de la pandemia de la COVID-19, por temas de migración, pero el principal problema, el 24% de esos 195,000 estudiantes es que abandonaron las aulas por situaciones de carácter económico, es decir, sobre todo por pobreza. Ese es un poco cómo está la realidad. Hay un estudio de la Universidad Nacional Pedagógica, de la Universidad Nacional de Educación de UNAE, que señala que para cumplir los parámetros educativos en el Ecuador, tú necesitas más de 700,000 maestros, es decir, y maestras, necesitas contratarles actualmente. Eso si es que quieres enfrentar la saturación de aulas que te ha dejado también la pandemia, porque recordarás que se desvincularon y se despidieron a maestras y maestros y se volvió a las aulas saturadas. Es más, si tú revisas un acuerdo ministerial, se me fue el número de acuerdo ministerial en este momento, pero una de las políticas educativas para retornar a las aulas es que tú tenías que tener aulas entre 40 a 45 estudiantes. Es decir, la saturación en las aulas se mantuvo durante y después de la pandemia y eso lógicamente repercutó en tener menos docentes. Claro, claro. Y tú en estos momentos, por ejemplo, al ver esos números, ¿no? Esta alta deserción, sin duda coincide con esta alta ola de violencia que también estamos viviendo, ¿no? Son los lugares más populares, con mayor necesidad de recursos, por ejemplo, de ayuda del Estado, donde se ve con mayor fuerza esta precariedad, pero también esta deserción. ¿Cuál es la posición? ¿Qué se ha pensado desde el magisterio, no? ¿Cómo poder integrar de alguna forma la política que se lleva en las escuelas con estos lugares empobrecidos? ¿Realmente estaban pensando la violencia como un tema que se puede solucionar desde las aulas, estimado Andrés? Sí, sabes que este tema de los más de 195,000 niños, niñas y adolescentes que han abandonado las aulas es fácil colegir con la realidad del país. Tú sales a los denominados polos de desarrollo, a las grandes ciudades, incluso en las pequeñas, por señalarlo de esta forma, y encuentras cómo el trabajo infantil ha crecido. Pero también tú ves cómo el tema de la migración de familias, hay provincias, sobre todo del sur del país,
en donde cientos de niños ven a sus madres y a sus padres partir, aunque ahora la realidad de la migración es en todo la situación. Y hay un elemento que debería llamarnos bastante la preocupación a la sociedad ecuatoriana. Y es lo que lo que el Ecuador pudo identificar, pudo ver días atrás, cuando unos niños, edades entre 12, 13, 14 años, si no me equivoco, asesinaron a un policía en Esmeraldas. Y eso fue un video viral en las redes sociales, fue noticia pública en todo el país. Y tú debes tener en cuenta que más o menos la población de menores de edad, por decirlo así, según datos oficiales, está más o menos en 4 millones, más de 4 millones, y sí debería generarnos escalofríos que más de 195,000 niños y niñas estén fuera de las aulas, porque además, si tú tomas en cuenta, son el porcentaje de adolescentes que están en problemas con la justicia penal en el país todavía es pequeño. Sin embargo, el hecho de que sea pequeño no significa que de las personas privadas de la libertad no existan niños o niñas y adolescentes. Hay efectivamente un grupo pequeño de niños, niñas y adolescentes que están privados de la libertad y que básicamente están privados de libertad porque se han relacionado al tema del narcotráfico y de sicariatos. Vale señalar que incluso medios internacionales señalaron que en el Ecuador se están instalando escuelas de sicario que tienen como objetivo el reclutar a menores de edad. Se podría decir que incluso de esos más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes, apenas el 0,02%, según datos oficiales de organismos de justicia, esa es la cifra, el 0,02% de niños o niñas que están con problemas penales. Todavía podemos ganarle la partida a las mafias del narcotráfico, a la violencia en nuestro país, pero eso se lo hará solo si es que se invierte en educación, en salud, en fuentes de trabajo. Te pongo Ahora, el otro. gobierno ha dicho que para este sector, sin duda, es un gasto social. El gobierno habla incluso de cifras donde ellos ya han abonado al tema salud, educación, pero en la realidad no lo vemos. Son los datos que tú nos estás dando. Ante eso, ¿cuál es su posición con el gobierno? ¿También están exigiendo la renuncia? Hoy hemos escuchado a algunos, lamentablemente, asambleístas que se supone tendrían que estar cercanos al sector popular, ¿no? Lamentablemente muchos vinculados al Pachacutic, una fuerza también cercana a ustedes, que dicen que no van a ir por el juicio político. ¿Cuál es la posición de la UNE, del magisterio, estimado Andrés? Bueno, es difícil creer en un gobierno corrupto, demagogo y vinculado al narcotráfico. Ujú. Quienes van a meter las manos al fuego por este gobierno, habrá que ver qué recibieron a cambio. En la asamblea, cuando tú tienes que adoptar una posición política, un comportamiento político, estás en dos orillas en un mismo río. O estás con los intereses de los pueblos del Ecuador, de las mujeres, de los trabajadores, de los jóvenes, o estás con los intereses del gobierno de turno. Y si en este momento hay legisladores que frente a todas las denuncias de corrupción, que frente a todas las denuncias e investigaciones, ya no de una bancada, ya no de un gremio, sino denuncias de la propia policía que le involucran al presidente con mafias de narcotráfico, si a pesar de toda esa realidad tú tienes legisladores que le salvan al presidente, habrá que investigar por qué tuvieron ese comportamiento político. No nos van a decir que en defensa de la democracia no dan su voto para el juicio político, porque cabe señalar que la crisis política que vive el país es precisamente por la responsabilidad del gobierno. ¿Quién tiene la responsabilidad en estos momentos de haber asesinado a un dirigente del movimiento indígena vinculado a las relaciones internacionales, vinculado a la vida, dirigente de la CONAIE? Es el gobierno, porque era un dirigente que estaba enfrentando a todo lo que significa la contaminación de sus territorios y que venía denunciando toda la represión de Petroecuador. Cabe resaltar que hay un plan de seguridad para la extracción petrolera
que te permite la incursión a los territorios de las Fuerzas Armadas, de la policía y de empresas de seguridad privada, es decir, de equipos paramilitares. Si tú entonces no asumes las responsabilidades de no cumplir con tus ofertas de campaña, de estar vinculado al narcotráfico, de estar sujetos a crímenes de Estado, entonces la crisis política lo ha generado el gobierno. Si bajo eso te cobijas en el hecho de defender la democracia, no es otra cosa que justificar un voto para salvar a una chequera en ese momento. No hay otro más, no hay donde perderse. Y no tenemos salida desde la Asamblea, que al parecer no se van a tener los votos para aprobar este informe. ¿Qué se haría? ¿Qué tendríamos que hacer? La CONAIE ha llamado a una movilización para este 8 de marzo. ¿Cuál es la posición también de los maestros? ¿Se plegarán a una movilización nacional? ¿Se exige la renuncia del presidente o nos esperamos otros 2 años a ver si el presidente cambia de rumbo, Andrés? No, los pueblos del Ecuador no soportan más al gobierno de Guillermo Lasso y la postura de la Unión Nacional de Ecuadores es muy clara. Fuera Lasso ya. ¿Ya? Y aquí no cabe la distracción, no caben los cálculos. Los pueblos del Ecuador son muy inteligentes, tienen una trayectoria de lucha y esa capacidad que tienen los pueblos del Ecuador, ojo, señores asambleístas y gobierno, se la demostró el 5 de febrero cuando no comieron cuento de que no apoyar a la consulta significaba ser narcotraficante. Porque resulta que quienes nos decían que al apoyar el no, estábamos apoyando al narcotráfico, eran los narcotraficantes que están sentados en Carondelet. Esa capacidad que tienen los pueblos del Ecuador también se refleja en los derechos que tienen. ¿Y cuáles son los derechos que tienen los pueblos del Ecuador? El derecho a la resistencia. Si la Asamblea Nacional no da paso al juicio político con los mecanismos constitucionales, porque eso también es democracia. Si estás en un Estado de Derecho, entonces la Constitución, las leyes te facultan a enrumbar a un juicio político cuando un presidente afecta a la soberanía, a la estabilidad, a los derechos del pueblo del Ecuador y a la seguridad interna. Estar vinculado al narcotráfico es afectar a la seguridad interna del país. Si es que entonces no se da paso al juicio político activando todos los mecanismos constitucionales, no habrá otro camino que los pueblos del Ecuador, sus organizaciones, la UNE, el Frente Popular, el FUD, la CONAIE, levanten la movilización. En el caso del FUD y la UNE tenemos ya definida nuestra movilización también para el 8 de marzo, junto a todo el movimiento de mujeres, por todo lo que ha significado la política neoliberal, no solo para las mujeres, sino para los pueblos del Ecuador. Y la otra movilización que tenemos anunciada es para el 14 de marzo, junto al Frente Unitario de Trabajadores, y en el caso de Quito, se va a desarrollar una movilización este viernes a partir de las 4 de la tarde, que saldrá desde la Caja del IES hacia Carondelet. La consigna, el camino de la Unión Nacional de Educadores es muy claro y lo hemos expresado, fuera Lasso ya. Ok, Andrés, de alguna forma tú la propuesta de diálogo que plantea el gobierno a varios actores sociales se ha visto quizás con pasos muy pequeños, ¿no? En el mismo gobierno, algunos cambios que han realizado, pero tú a finales de, bueno, en este mes que estamos terminando, ¿no? Febrero, ya se expide el reglamento para la LOEI. ¿Qué significa eso para los maestros? Es una lucha que ustedes también han venido presionando. Este reglamento que tenemos realmente cubre esas demandas que se están haciendo por parte del gobierno, pues dice que se tiene que acatar inmediatamente, ¿no? Este reglamento. ¿Es así como lo están analizando desde el magisterio? Bueno, cabe señalar de que en febrero el presidente Lasso emitió ya el reglamento a la LOEI y inmediatamente también en feriado el reglamento fue publicado en registro oficial. Es decir, ya está vigente y el reglamento se ha constituido en una contrarreforma a la ley, porque el gobierno está actuando con odio político. Está actuando con odio político frente a los sectores sociales y populares que le hemos castigado en las urnas, que le hemos castigado en las calles, que le hemos castigado desde el lado social. Como el gobierno no pudo ganar sus propuestas dentro de la Asamblea y luego no pudo ganar en la Corte Constitucional,
ahora emite un reglamento que es facultad directa del Ejecutivo, y en ese reglamento lo que se hace es desconocer derechos. Te pongo algunos ejemplos que debería preocuparnos a la Por sociedad ecuatoriana. importante que lo hablemos, sí. Por ejemplo, se deja para un año el plan de erradicación de tipos de violencia. Ojo, cuando los establecimientos educativos están siendo focos de violencia. ¿Por qué lo dejan para un año? Porque saben que tienen que invertir en la elaboración de ese plan, y para erradicar la violencia no se lo hace con demagogia, no se lo hace desde la visión tecnócrata sentada en el Ministerio de Educación. Lo tienes que hacer generando políticas públicas con financiamiento, porque la política fiscal no puede estar alejada de la ejecución de derechos. Entonces, por eso lo dejan para un año. Los cambios de los textos escolares plantean que se lo debe realizar cada 3 años. Es decir, este gobierno se fue sin cambiar los contenidos educativos de los textos. Vamos a seguir utilizando los mismos textos de antes de la pandemia, cuando la COVID-19 modificó todo y la educación no es la excepción. ¿Por qué no quieres cambiar los textos? Porque tienes que invertir recursos económicos. ¿Ya? Un tercer ejemplo. Actualmente se está desarrollando el concurso de mérito y oposición para ingresar al magisterio. Más de 50,000 postulantes para aproximadamente 7,000 partidos. Y resulta que en el reglamento se señala que no se va a entregar nombramientos definitivos, sino vas a entregar nombramientos provisionales, porque se inventan cursos de formación. A pesar de que tú ganes el concurso y todo el proceso, no te van a entregar nombramiento definitivo, sino nombramiento provisional. Porque para el gobierno es más fácil pagar $817 a un nombramiento provisional que pagar 986 a un nombramiento definitivo. Eso es lo que no, por ejemplo, lo que no se señala. Se habla ahora de donaciones para los planteles educativos. Donaciones. Es decir, el Estado se lava las manos, nuevas formas de privatizar la educación, por lo cual ese reglamento es bastante peligroso para la educación pública. Incluso si tú revisas, nos hablan de calidad educativa. Siempre, cuando el Estado habla de calidad educativa, lo primero que hacen es regresar a ver qué tipo de docente tienes. No qué tipo de política pública, no qué tipo de currículum, que por cierto lo aprueba el Estado a través del Ministerio de Educación. Entonces, siempre que nos hablan de calidad educativa, regresan a ver a los docentes. Y resulta que en el reglamento borran el derecho de licencia con sueldo para seguir un título de 4º nivel o un PhD. En la ley se faculta el derecho a licencia con sueldo para seguir una maestría o un PhD. En el reglamento lo borran. ¿Ya? Y así tú puedes ver cómo se van violentando, se inventan requisitos para el ascenso y la recategorización. ¿Por qué? Porque cuando un maestro salta de una categoría a otra, no solo que tienes que cumplir años de servicio, no solo que tienes que cumplir títulos de 3º o de 4º nivel o cursos de formación continua, 300 horas, sino que al cumplir todos esos requisitos, tú saltas de una categoría a otra, y eso significa también incrementar tu sueldo. ¿Claro? Pero el gobierno se inventa nuevos requisitos en el reglamento para generar trabas en el ascenso y en la recategorización. Frente a eso es que la Unión Nacional de Educadores ha iniciado ya movilizaciones, y una de ellas es la de este viernes, que en el caso de Quito, que sale a partir de las 4 de la tarde desde la Caja del IS. El gobierno será el responsable de toda la conflictividad social, porque si también revisas, hay una afectación a la educación intercultural bilingüe. Imagínate, les piden certificado de bilingüismo a los docentes del sistema de educación intercultural bilingüe, ¿ya? Claro, Entonces, es una trampa, ¿no? Porque de alguna forma con ello pues construyes la posibilidad de que la educación bilingüe realmente entre en vigencia. es un colonialismo, ¿verdad? Eso te solicitaban en la época de la colonia para acceder al derecho a la educación. Aquí te piden ese certificado de bilingüismo, que las pruebas, las preguntas, el enfoque de la entrevista es elaborado desde el Ministerio de Educación, que está aquí en Quito,
los maestros tienen que trasladarse, por lo menos así fue el proceso anterior, tenían que trasladarse acá a Quito, te hacían unas preguntas, te hacían todo un enfoque desde la visión de la ciudad para las escuelas comunitarias, ¿ya? Es decir, a los maestros nativos de nuestras comunidades indígenas les solicitaban un certificado de bilingüismo. O sea, ¿cuál es el objetivo? Generarte filtros para acceder a derechos. Ujú. Fuerte, estimado Andrés, y de alguna forma, tú son políticas que, aparte de que están quitando derechos, de alguna forma también van desmantelando el sistema público, como bien señalas. Tenemos una educación mucho más deficiente, maestros mal pagados, y que, bueno, muchas de las familias optan por sacar a sus hijos de los establecimientos públicos, ¿sí? Y optar por la opción privada, pero ese no es el privilegio de todos, ¿no? La gran mayoría de niños, niñas, como bien señalas, adolescentes, pues si no tienen educación pública, nomás no hay educación, ¿sí? Y ante eso, ¿qué otros gremios les están colaborando? Porque bueno, la UNE, si bien representa a los maestros, pues también tenemos otros gremios de maestros, muchos de ellos también bueno, uno de ellos ligado un poco más al gobierno. ¿Hay alguna conversación con los otros gremios? ¿Cómo va eso? Bueno, cabe señalar que una cosa es ser un gremio y otra cosa es buscar prebendas a nombre de ciertas representatividades para legalizar la política del gobierno de turno. Por ejemplo, el presidente, luego del feriado, vimos que lanzó una cadena y ahí anunció que iba a invertir 45 millones en infraestructura escolar. Pero si tú revisas la proforma general del Estado, en la proforma general del Estado, para este año se debe invertir 98 millones, no 45 millones. Desde ya el gobierno te está diciendo que no va a cumplir con la propia proforma que envió y que fue observada por la Asamblea Nacional, porque no se cumple con el precepto constitucional de destinar para educación y salud los porcentajes establecidos, en este caso en educación el 6%. Para eso tú tienes que tener interlocutores que ahora se pintan bajo cortinas de gremios y lo que han hecho es avalar la política del gobierno. Con estos sectores se reunió el gobierno para discutir el reglamento. Lógicamente no le invitó a la UNE, pero la UNE sí envió las observaciones al reglamento, al 80% del reglamento, antes de que entre en registro oficial, pero lógicamente como confrontaba la política del gobierno, no fueron tomadas en cuenta. Entonces, valdría ver si es que tienen la categoría de gremio o si es que son funcionarios del gobierno que por ciertas prebendas están junto al régimen. Cabe señalar que desde el lado de la Unión Nacional de Educadores, nuestra postura ha sido bien clara desde que se instaló este gobierno en defender la escuela pública, no solo a través de comunicados, sino en acciones de luchas concretas. Si no había huelga de hambre, si no había cierres de carreteras, si no había movilizaciones, no hubiésemos logrado alcanzar la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que hoy se constituye en una piedra para la política neoliberal de este gobierno y el que quiera afectar a la escuela pública. No solo de este gobierno, porque si tú revisas, es una ley que, por ejemplo, te establece que si un gobierno no invierte en educación, no ejecuta los presupuestos generales del Estado, esos saldos no devengados tienen que trasladarse al siguiente ejercicio fiscal. Por lo general, lo que hacían los gobiernos es no ejecutar los presupuestos para luego destinar esos recursos a otras áreas, pago de deuda externa, gasto militar, entre otros. Entonces, es una ¿Qué verdadera... hacemos? Porque tú lo que dices es, tenemos una ley garantista, una ley por la que ustedes han luchado, ¿no? Y por la que tú de alguna forma se está logrando consolidar ese proceso que se vivió varios años atrás, ¿no? El gobierno aceptó, de alguna forma al inicio se tiene la aprobación de la ley, pero hoy el reglamento, como tú dices, contradice a esa misma ley. Entonces, ¿en manos de quién Jamás, está? ¿Qué se puede jamás hacer? ¿Vía constitucional, vía asamblea? ¿Qué hacemos? Porque di tú, el ojo, Parlamento pondría en vigencia esa ley, pero si no estamos de acuerdo. Ojo, jamás el gobierno la aceptó. El 13 de abril del 2022, Día de la Maestra y del Maestro Ecuatoriano, el presidente emitió su veto de inconstitucionalidad a la ley y ahí declaramos la segunda huelga de hambre.
Como no pudo ganar, insisto, en la Corte Constitucional y tampoco en la Asamblea, ¿ya? Hoy emite ese reglamento a la LOI que reforma la ley. ¿Cuáles son los caminos que nos quedan? La equiparación salarial, el pequeño incremento en educación en su presupuesto, los derechos alcanzados no son dádivas, son producto de la organización, la lucha, ¿ya? Y el debate jurídico y político que se desarrolló en su debido momento en la Asamblea o en la Corte. ¿Cuáles son los caminos que nos quedan? La Unión Nacional de Educadores ha señalado que vamos a movilizarnos. Estamos desarrollando algunas movilizaciones en varias provincias. Por ejemplo, hay 30,000 docentes discriminados de la equiparación salarial, ya porque el gobierno cumplió al 80, sí, se podría decir al 85% del magisterio que tiene nombramiento definitivo la equiparación salarial, le obligamos a que cumpla, pero dejó fuera a 30,000 maestros y maestras que por no tener el título en educación no accedieron a la equiparación, pero tienen nombramiento definitivo. Y varios de esos maestros dan clases en el bachillerato técnico. Con ellos venimos ganando ya 3 acciones de protección. En Cuenca, en Manabí y parcialmente en Napo. Pero esas acciones de protección las hemos ganado también con movilización. Y hoy hacemos un llamado a la Asamblea. En este momento también está reunido la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y le estamos proponiendo por tercera ocasión a la Comisión de Educación que ya es hora del juicio político a la ministra de Educación, porque están desconociendo una ley de carácter orgánica bajo un reglamento. Y un reglamento no puede estar por sobre una ley de carácter orgánica. La Comisión de Educación tiene que ya dejar de lado, si es que existe algún asambleísta, cualquier cálculo, y dar paso también al juicio político a la ministra de Educación. El gobierno puede caer, pero la ministra tiene que responder por qué 195,000 niños y niñas siguen fuera de las aulas, por qué desconoce una ley. Y tú conoces muy bien, y el país conoce muy bien, que un funcionario público puede ser sujeto a un juicio político, incluso una vez esté fuera de su cargo. Claro, claro, esto es importante de lo que señala Andrés, porque de alguna forma ya estaba la ley, pero este veto del que tú señalas, pues no nos permite entrar en vigencia y como bien lo ha señalado, pues fue un proceso de años anteriores, ¿no? Que este gobierno al inicio se comprometió, es lo que yo te señalaba, se comprometió con los maestros en aprobar esa ley. Ahora, de alguna forma, este reglamento, pues, nuevamente le deja al magisterio, le deja al gremio de maestros y principalmente a los estudiantes, a los niños y niñas, sin esa garantía de principalmente presupuestos, ¿no? Como tú señalas. Pues ahora, Andrés, lo que yo diría es, sin duda, aliarse con las otras fuerzas sociales. Estamos viendo que posiblemente la salida sean movilizaciones. Muchos sectores, digo, creo que se han hecho eco también de esta necesidad. Pero bueno, vamos a ver si desde las fuerzas políticas realmente permiten ese juicio político. ¿Tienen algún contacto, conversaciones? Me imagino algunos asambleístas de Pachacútiga tienen cercanía con la gente de la Revolución Ciudadana, ¿no? Que de alguna forma han ganado también elecciones porque la gente confía en que esas fuerzas políticas, principalmente esas dos fuerzas políticas, pueden representar una oposición al gobierno. ¿Tienen acercamiento con estas fuerzas, Andrés? Sí, efectivamente, nosotros hemos entregado a la comisión que la preside Mireya Cárdenas, cuando se ha debatido todo el tema del presupuesto, le hemos entregado todos los insumos técnicos, políticos, pedagógicos de cómo está la educación, lo hemos entregado a la Comisión del Económico, lo hemos entregado también a la comisión que la preside tanto Dina Farinango, la comisión en la cual está Darwin Pereira, Isabel Enríquez de la Comisión de Educación, la comisión en la cual está también el compañero Cabascango, es decir, en todas las comisiones hemos entregado distintos insumos, sí, en la que está Fernando Cabascango, hemos entregado distintos insumos, no solo respecto a cómo está la educación. Te pongo un ejemplo. La Unión Nacional de Educadores entregó
a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional una propuesta que fue levantada por Unidad Popular en Esmeraldas, porque si tú revisas, cuando estábamos en el Mundial, todo el mundo se ponía la camiseta de la tricolor. Y resulta que de los más de 20 seleccionados, entre 12 seleccionados eran de Esmeraldas. Y si tú revisas la distribución de la renta por las flotas petroleras o por la extracción del petróleo de Esmeraldas, no se queda un solo centavo en Esmeraldas. Un solo centavo. ¿Por qué toma en cuenta los seleccionados? Porque de esos 12 seleccionados que eran de Esmeraldas, que jugaron el Mundial, entre 6 a 5 seleccionados no cursaron la educación básica en la edad correspondiente. Lograron acabar la educación básica una vez que el fútbol les permitió cubrirse sus estudios o los equipos cumplieron con ese derecho. Si te vas a San Lorenzo, en San Lorenzo tú encuentras los resultados más bajos en las pruebas de ingreso a la universidad. ¿Por qué se produce? Esto explica mucho la violencia que se está viviendo hoy. Correcto. Eso explica la violencia. No tienes educación, no tienes salud, no tienes fuentes de trabajo, mientras allá Lucía Sosa enfrenta a la violencia con escuelas de fútbol, el gobierno no le entrega el presupuesto necesario. Entonces, nosotros hemos tenido un acercamiento como UNE a los asambleístas de la bancada de Pachacuti, a las autoridades locales, porque en este momento tú también tienes que enfrentar esos problemas porque los municipios, bajo la ley del COTAD, pueden invertir en infraestructura, ¿ya? Entonces nos hemos acercado a la bancada de Pachacuti, nos hemos acercado a movimientos locales que están en territorios que acaban de ganar elecciones, nos hemos acercado a los representantes de la Unidad Popular, y algo positivo que deberíamos leerlo en este momento, estimada Vero, es que precisamente las fuerzas de izquierda son fuerzas que salen con resultados victoriosos. Pachacuti es la segunda fuerza política que tú no lo puedes negar. Tiene varias prefecturas, tiene varias concejalías, tiene varias juntas parroquiales, pero la misma lectura y la misma realidad cuantitativa y cualitativa lo tiene la Unidad Popular. Tiene prefecturas, tiene más de 100 concejalías, tiene varias juntas parroquiales, y lo mismo le sucede al Partido Socialista. Ya, tal vez en menor o en mayor medida, tienen representantes locales. Es decir, si tú mides cuantitativa y cualitativamente, los pueblos del Ecuador comienzan a verles a los trabajadores, a los pueblos, a los sectores sociales y populares como una perspectiva de ser gobierno. El mensaje que da la Unión Nacional de Educadores luego de estos resultados de la consulta popular y de las elecciones locales es el entenderle lo que nos están diciendo nuestros pueblos. ¿Qué nos están diciendo nuestros pueblos? Señores del Partido Social Cristiano, señores de Creo, señores de la denominada Revolución Ciudadana, señores del correísmo, retírense en que ustedes ya fueron gobierno. Queremos ser gobierno los indígenas, los trabajadores, los maestros, las mujeres vinculadas en todos estos sectores sociales que hemos luchado y que hemos puesto la vida. Bueno, digo, en algún punto coincido contigo, pero digo, queramos o no, la Revolución Ciudadana tiene su base social que le ha hecho uno de los más importantes ganadores de esta jornada. Y por eso iba mi pregunta, porque si estamos viendo que el escenario electoral posiciona principalmente a la Revolución Ciudadana y al Pachacutic, digo, desde los gremios, desde los sectores sociales, también es importante generar estos acuerdos, porque más que partido político, pues ustedes son una representación social directa, ¿no? Y si bien tienen acercamientos, ¿no? Por ejemplo, con Unidad Popular, creo yo que el principal objetivo no es tanto el partido, sino lograr que esos objetivos para los maestros, para los niños, niñas de nuestro país se hagan realidad. Y quizás yo coincido contigo, ¿no? La tendencia es posicionar a una agenda distinta del gobierno, ¿no? Ese no que se le ha dicho a Lazo es posicionar a una propuesta diferente, pero la gente está diciendo, esa propuesta diferente puede estar entre la Revolución Ciudadana, Pachacutic, y sin duda estas otras representaciones, pero son minoritarias, Andrés, ¿no? Que mencionas, con todo el apoyo que se puede tener a la Unidad Popular y al Partido Socialista, ¿no? Pero digo, de alguna forma lo que se necesita son estas unidades
que no nos permita tener nuevamente a un lazo. Entonces yo digo, estamos en esa madurez política, se está entendiendo el mensaje de la ciudadanía de decir, pues no miren tanto los partidos, sino miremos programas, miremos agendas que le den a los ecuatorianos salidas concretas a la crisis, que no sean salidas electorales. Y estamos, di tú, vamos a decir, a puertas de una posible eh, ya carrera electoral a la presidencia del 2025, si es que no se adelanta. Yo sí creo, Andrés, que es responsabilidad de los dirigentes sociales, políticos, generar estos lazos de unidad y presionar a esas fuerzas políticas que hoy tienen representación, gracias al voto de los ecuatorianos, que asuman esas agendas sociales, ¿sí? Más allá de tú de seguir en estos distanciamientos con fuerzas que digo, más allá que queramos o no, tienen el apoyo popular, Andrés. Sí, totalmente de acuerdo. La unidad de los sectores sociales, de los sectores populares, de los oprimidos, de los pueblos del Ecuador es necesaria. Eso no solo lo reflejan las últimas elecciones para no minimizar el debate hacia allá, sino todos los comportamientos y todos los acontecimientos que han estado pasando en el país. Es evidente de que se va logrando identificar aquella consigna de que solo el pueblo salva al pueblo, pero esa construcción que tú la acabas de plantear, que lo logramos identificar desde las organizaciones sociales y populares, tienen que efectivamente irse organizando desde distintos sectores. Yo comparto con una parte de lo que tú dices, pero no podemos olvidar cómo las organizaciones sociales y populares fuimos también perseguidas en la época del correísmo. Claro, pero eso es lo que digo, ¿no? ¿Por qué tendremos Entonces, que permitir que sean solo unos personajes los que vayan modelando los partidos políticos? ¿Por qué no ser desde las bases? Por ejemplo, desde el mismo magisterio que tiene cuadros impresionantes. Yo he tenido la posibilidad de conocer a muchos, a muchas de ellas. Tú con ideas, con propuestas que realmente a veces se quedan encapsuladas en un solo partido político. la- Buscar te, otras opciones, Andrés, opciones que te nos pongo, permiten que esas agendas de personas como tú, por ejemplo, que se te te pongo, escucha, te pongo dos ejemplos que esas puedan agendas. tener esa presión a Sí, estas organizaciones más cerradas, ¿no? sí, te pongo dos ejemplos de que si hablamos del proyecto que van a enfrentar las elecciones generales 2025, que es más o menos el contexto que tú me lo estás señalando, te pongo solo dos ejemplos. Hay dos mujeres de dos fuerzas políticas muy valiosas que acaban de llegar a dos gobiernos locales. La concejal más joven en todo el país es de Santo Domingo y es de Unidad Popular. La Pachacuti en Tungurahua ya acaba de alcanzar una victoria importante también a través de una mujer indígena, ya nada más y nada menos que a dirigir todos esos territorios y es de Pachacuti. Es decir, tanto la Unidad Popular como Pachacuti vienen efectivamente desarrollando sus cuadros a través, como tú lo señalas, desde las distintas organizaciones sociales y populares. Si tú revisas los espacios que han ganado estas dos fuerzas de izquierda, el Pachacuti y la Unidad Popular, varios de los actuales alcaldes, varios de los actuales prefectos y de los actuales concejales que se van a posesionar en los siguientes días provienen de la lucha social de este país frente a la minería, en defensa de la educación pública, en defensa de la salud. Si se vendrían las próximas elecciones, efectivamente hay cuadros, hay mujeres y hombres muy valiosos que yo estoy seguro que están preparados para ser candidatos y llegar al Ejecutivo y llegar al Legislativo. ¿Cómo vayamos construyendo ya esa agenda en un proyecto del 2025? Dependerá bastante de cómo se vayan moviendo las frutas y yo estoy seguro que tanto en el Pachacuti como en la Unidad Popular, en el FUD, en la CONAIE, en el Frente Popular, hay una agenda. ¿Cuál es esa agenda? Los intereses de los pueblos del Ecuador y que habrá que buscar ya la metodología de cómo se va enfrentando todos esos procesos. Entonces hay resultados bastante importantes que a veces no les damos toda la lectura porque nos enfocamos solo a la derrota que ha tenido la derecha, pero las victorias que ha tenido la izquierda son victorias que te dejan lecciones bastante importantes. Revisa las juntas parroquiales. Sí, En las sí, sí, juntas he parroquiales coincido,
Ahí la Coincido con esa lectura, ¿no? Lo que Andrés nos está diciendo es, no vamos a apoyar fuerzas políticas, sí, que por más que tengan o una propuesta que se puede alinear, ¿no? Desde el centro al progresismo, no coincidan, sí, con estas agendas populares. Es lo que logro entender de tu propuesta. No vamos a coincidir con aquellos que sigan manteniendo una línea neoliberal de programa. Y yo coincido contigo. Sin solo, embargo, solo, solo, esos solo, programas se construyen, Andrés, ¿no? Y lo que yo sí. digo, gente tan interesante como la que mencionas, pues di tú, no deberíamos perder esas posibilidades de lograr estas políticas de proximidad. Quizás no vamos a tener en el ideal de unir partidos políticos, tampoco esa es la idea de la democracia, pero sí tener coincidencias, ¿sí? Y que si en los programas podemos asumir, por ejemplo, la propuesta que se hizo en un inicio, ¿no? A la ley, por ejemplo, de educación intercultural, ¿por qué no tener todo el apoyo de las fuerzas políticas desde el centro hasta la izquierda, ¿no? Pasando por ese mismo progresismo, de impulsar lo que realmente los ecuatorianos necesitamos, que es mayor educación? Si vemos el desarrollo que han tenido otros países, no, es precisamente porque se invierte en nuestros maestros, no son los peores pagados, son los funcionarios mejor pagados, ¿sí? Porque si no tenemos esa garantía, obviamente son los niños, niñas, los adolescentes los que más sufren la falta de presupuesto. Y en eso sí tenemos que tener una campaña nacional de unidad, y en eso sí coincido. Es más allá de que sea, y tú, Unidad Popular, la RC o el mismo Pachacuti, quien alce la bandera, es la bandera por la educación. Y ahí quizás confluir en una agenda de tu nacional. A eso me refería, Andrés. Yo asumo, espero que coincidamos en Es eso. que a nosotros, tal vez la pregunta no cabría tanto para nosotros sin sacar el cuerpo, pero yo me baso, al igual que tú y la mayoría de actores políticos y de pueblos, en la realidad. No fui yo, no fuiste tú, Vero, no fue el Pachacuti, no fue la Unidad Popular, no fue el FUD, no fue la CONAIE, no fue el Frente Popular, que cuando llegó Hillary Clinton a este país, el máximo representante de la denominada Revolución Ciudadana, porque lo sigue siendo, ellos mismos lo reconocen, que su máximo representante, Rafael Correa, ¿ya? Él, cuando llegó Hillary Clinton al país, si tú revisas las declaraciones, señaló, no soy de izquierda, no soy antiimperialista, no soy anticapitalista. ¿Realmente es progresismo el correísmo? ¿Realmente es izquierda? No lo digo yo. Lo dijo Claro, hay Rafael muchos Correa cuando retos. se, cerró con, cuando se sentó con Hillary Clinton en Carondelet. Sí, sin duda. Y yo creo que muchos de esos retos, pues esperemos que lo procesen después de este importante triunfo que han tenido. No vamos a negar, Andrés, son una fuerza importante, siguen teniendo el apoyo popular, pero que ese apoyo se traduzca en hechos concretos. Y yo coincido contigo, si no hay un programa, sí, que le dé respuestas diferentes a este modelo neoliberal, de hambre, este modelo neoliberal de guerra, de violencia, que es lo que ya estamos viviendo cercanos a nuestras casas. O sea, ya no es el problema solamente en Esmeraldas, en los lugares más empobrecidos de Guayaquil, es un problema nacional. Si no hay un proyecto de país, Andrés, pues esto va a ser muy difícil, y eso requiere, pues sin duda, la madurez política de nuestros dirigentes. Y yo ahí pues te sumo a ti también al escucharte, al verte esa madurez, esa capacidad que tienes en el análisis. Digo, qué bien que tengamos este tipo de dirigentes al frente de nuestras instituciones, al frente de nuestras representaciones sociales, ¿no? Se nos está terminando el tiempo, Andrés, ha sido un gusto poder conversar contigo. Te dejo con unas palabras finales para los amigos, amigas que se han conectado, seguro muchos de ellos seguidores tuyos, seguidores del trabajo que se está haciendo desde la UNE. Mándales un saludo y unas conclusiones de lo que están ustedes pues esperando para el país y preparando también para este difícil reto que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, no, las palabras finales serían en torno a la última reflexión que tú realizas. Hay un proyecto desde los pueblos del Ecuador y es el proyecto del Parlamento de los Pueblos que fue construido por la CONAIE, el FUD, el Frente Popular, Acción Ecológica y Unidos. Bueno, participaron varios actores. Ahí está, por ejemplo, cómo reactivar la banca pública. Ahí está precisamente cómo fortalecer la educación y la salud pública. Sí tenemos un proyecto, los pueblos del Ecuador y los sectores sociales.
Ahora ese proyecto tiene que transformarse en gobierno. Y creo que hay la capacidad para llegar a ser gobierno y eso habrá que irlo construyendo y esa es una perspectiva que creo que tenemos todos en este momento. Entonces, mis palabras finales sería esa, invitarles a las y los ecuatorianos a que sigamos construyendo este proceso y enfrentando la política neoliberal en este momento en defensa de nuestros derechos. Muchas gracias, Vero, por la invitación y un saludo a todos quienes nos vieron. Gracias a ti, Andrés, y amigos, amigas, si ven esta entrevista en sus canales, sea de Facebook o en el YouTube, compártanla, que es la forma que tenemos de apoyar a los medios independientes y apoyar a actores, sí, a otras voces que también le dan sentido y le dan forma a la política de nuestro país. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo. Chao, chao, amigos.